Buenas noches, vamos a explicar sobre nuestro tema de nuestra monografía, que es un proceso de crioconservación de semen del bagre rayado. En cada trabajo, pues, gloria a Dios que por él puedo estar aquí presentando esta presentación y espero que todo salga bien. Y vamos a iniciar. ¿Listo? Vamos a iniciar con una parte introductoria que dice que los siluriformes son un orden de peces de gran importancia. Neotropical. Su distribución es muy amplia, al igual que una gran diversidad de formas. Después de los carácidos, es el grupo con mayor número de especies de agua dulce. En las cuencas de Amazonas y Orinoco, los silúridos son especies de gran importancia comercial y se agrupan en grandes, medianos y pequeños bagres, que son los de soporte de la pesquería de estas regiones, como consecuencia de la pesca y el deterioro ambiental de las cuencas. Las poblaciones naturales se han venido disminuyendo y se han mirado a la acuicultura como una alternativa, no solo para la producción de peces en cautiverio, sino como una vía para la producción de semilla destinada al repoblamiento del medio natural, que de alguna manera contribuye a la permanencia de las especies y sostén de la pesca comercial y artesanal. Bueno, entonces vamos a hablar de algunas características generales. Se puede deducir que los siluriformes representan el cuarto orden dentro de los vertebrados y dentro de las Ostariophysis. Son el grupo de peces más diversificado y extensamente distribuidos a nivel mundial, sobre todo en las aguas continentales con más de 30 familias, 412 géneros y cerca de 2.400 especies. Sabemos que se puede deducir que los pseudoplastoma es un grupo de bagres neotropicales de la familia Pimelodidae, la cual es una de las familias más representativas dentro de los siluriformes, que contienen tres especies reconocidas, que es el Pimelodidae fasciatum, el Pimelodidae siluriformes, el Pimelodidae coruscans. Son los tres tipos de bagres más representativos a nivel mundial, después de las familias Loricaridae, que es ecológicamente la más rica en especies y al mismo tiempo la más importante como recurso pesquero. Bueno, vamos a hablar de la clasificación taxonómica de los bagres. El bagre por lo general pertenece al filum Chordata, al subfilum Vertebrata, a la serie Piscis, a la superclase Ganostostomata, a la clase Osteoiphes, a la subclase Actiopteri y a la superorden Teloste, al orden Siluriformes, al suborden Nematognatha, a la familia Pimelodidae, a la subfamilia Sorobiminae y al género Pseudoplastistoma y a la especie Pseudoplastistoma fasciatum. Eso es con respecto a la parte taxonómica del bagre. Bueno, vamos a hablar de la distribución geográfica del bagre rayado. Se encuentra en todas las cuencas hidrográficas del sur de América, desde Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam
y la Guayana Francesa, hasta la cuenca de los ríos de la Plata y Paraná. Incluyen las cuencas del Amazonas, exceptuando la cuenca del río de San Francisco y el Orinoco, ocupando el segundo lugar después de los careciformes. En Colombia podemos destacar que se reportan 12 de las 14 familias que se encuentran en Sudamérica, siendo que los 18 restantes están distribuidos en otras regiones del mundo. En Colombia habitan todas las cuencas, principalmente en el de Amazonas y el Orinoco, abundantemente en el río Magdalena, menos en el de Bajo Magdalena, ya que tiene una zona del canal de dique. Bueno, eso es con respecto a la parte geográfica, pero también podemos abarcar una principal importancia, y es que también esta especie se encuentra dentro de otras cuencas del Sinú, en las que podemos mencionar lo que es el Atrato, Catatumbo y el vertiente del Pacífico. Bueno, con respecto a la reproducción natural, podemos decir que los bagres están relacionados con periodos hidrológicos, que determinan los niveles del río y las migraciones características de los grandes bagres. El periodo de reproducción natural ocurre entre los meses de marzo y julio, para las cuencas de los ríos Magdalena y Orinoco. Para el Amazonas peruana, se reporta la época de reproducción entre noviembre y abril, con un pico máximo de enero y marzo. Eso es según Cortés. Y también podemos hablar que hay otras partes muy principales de migraciones anuales, que corresponden a las concentraciones de los bagres en las desembocaduras de los ríos y caños llaneros, donde salen grandes cardúmenes de juveniles de diversas especies que se hallaban en esteros, lagunas y caños, en el cual es un movimiento netamente alimentario, y también se puede observar la salida de grandes cardúmenes de bagres, los cuales ocupan esteros y lagunas en aguas altas. También podemos aquí hablar de que el desove se lleva a cabo durante la época de bonanza, la cual es llamada por los pescadores como candelero, que ocurre cuando aparece el invierno y el río vuelve a inundar nuevamente las ciénagas, a donde son enviadas la mayoría de las larvas, a donde encuentran condiciones óptimas para su desarrollo. Durante el año se presentan esas migraciones, siendo los patrones de las lluvias y los movimientos de los peces que les sirven de presa. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre los crioprotectores no permeables. Bueno, son aquellos que, al ser incorporados en el medio de la dilución, recubren la membrana plasmática de los espermatozoides, protegiendo su estructura de la acción del frío. No atraviesan la membrana espermática, debido a su alto peso molecular. Además, previene el choque osmótico por medio del control de la rehidratación intracelular durante la descongelación. Entonces hay varios compuestos, ¿no?, que conforman dentro de los crioprotectores no permeables, como está la yema de huevo, que se lo utilizan más que todo como para, para más que todo en la parte de una postura, ¿listo? O sea que cuando haya una postura, lo más recomendable es usar la yema de huevo, ya que al utilizarla incorpora pues un volumen que puede ser homogeneizado adecuadamente para eliminar las partículas gruesas que se realizan en la centrifugación del diluyente. También podemos hablar de la glucosa, que son azúcares presentes dentro de los diluyentes y que tienen un efecto muy positivo sobre la viabilidad espermática, debido al aporte energético que le da al espermatozoide. Y también está la leche. También es muy utilizada dentro de... Pero más que todo siempre se recomienda una leche descremada, y ya que ejerce un efecto temprotector y proporciona nutrientes a los espermatozoides. Y el uso de la leche descremada mejora la visibilidad de la movilidad espermática. O sea, estos son los componentes más utilizados dentro de los crioprotectores no permeables. Bueno, en este momento vamos a hablar de los crioprotectores permeables. ¿Cuáles son estos y cómo se diferencian de los no permeables? Entonces, tenemos que dar primero una breve descripción que son.
Pues por lo general son crioprotectores que han sido un asunto de ensayo. En las investigaciones se puede decir que tienen una acción sobre la célula espermática y que los crioprotectores permeables, como el glicerol y dimetilsulfóxido, son extensamente usados. También el metanol. O sea, son tres compuestos muy usados, que es el metanol, el dimetilsulfóxido y el glicerol. Prácticamente son los tres dentro de estos crioprotectores. Entonces, ¿de qué se encarga el dimetilsulfóxido? Que es abreviación DMSO. Pues es muy utilizado para la congelación del semen, en los cuales se puede observar efectos muy positivos en la descongelación y se ha demostrado que que el crioprotector tiene una elección de conversión de semen en salmónidos. ¿Listo? También se puede decir que hay una interacción con la célula que puede tener diferentes mecanismos y se sugiere siempre una interacción electrostática entre el grupo sulfóxido polar del DMSO y la bicapa fosfolípidos de la membrana plasmática. Con respecto al metano, entonces el metanol o el metano, su abreviatura es MET, podemos decir que son menos tóxicos con respecto a la especie y que pueden salir y entrar rápidamente de la célula y otros crioprotectores. O sea, la ventaja de este al anterior es que es la velocidad de cómo ésta actúa y que puede conducir en menor daño la membrana espermática por formación de cristales de hielo. O sea, el daño es mucho más leve con respecto al anterior. Y el etilglicol, el ETG, pues se puede decir que este crioprotector mmm, también es utilizado en la preservación de la crosoma, lo cual es relevante para la crioconservación del semen dentro de la especie que se estudie con respecto a los peces. En este caso, nuestro bagre rayado. ¿Listo? Eso es con respecto a la parte de los permeables. Bueno, vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino con respecto al bagre. Podemos decir que en los peces machos el desarrollo testicular está regulado por el eje hipotalámico pituitario testicular. La estructura, desarrollo y el endocrinología en los peces teleosteos fueron revisados por vía. El rango de hormonas que se pueden inyectarse para la espermatogénesis y la espermiación es relativamente limitado comparado con la situación de las hembras, debido a que la simplicidad del control endocrino comparado con las hembras que no responden con tanta facilidad al tratamiento. Los testículos son en forma de racimos, presentan una gran variedad de vesículas, algunas de ellas ramificadas, en estado inicial de maduración sexual. Las gónadas tienen apariencia de dos vesículas alargadas, cuya superficie está tapizada de pequeñas estructuras vesiculares. En los estados avanzados de madurez sexual, las gónadas ocupan más de las 3/4 partes de la cavidad abdominal. Generalmente los teleosteos presentan testículos pares, de forma alargada, localizados en posición ventral a la columna vertebral y a la vejiga hidrostática, prolongándose en dirección caudal por el canal deferente. De cada testículo se origina un espermiducto que desemboca en la papila urogenital, ubicada entre el recto y los ductos unitarios. Esto se reportó según Carrillo y Rodríguez, 2001. Bueno, con respecto a las generalidades del semen, este fue un estudio que se hizo en el siglo XIX, en el cual varias características de la biología del semen de peces fueron rápidamente identificadas, como es la inmovilidad del espermatozoide en el semen, la corta duración de su movimiento después de su activación y la necesidad de dilución en agua para el inicio del movimiento del espermatozoide. Se puede decir que los espermatozoides de los peces tienen una estructura simple de tipo primitivo. Los principales tipos de espermatozoides en peces son espermatozoides de fertilización externa, conocen acrosoma,
Me dirán que es el acrosoma. Por lo general en los mamíferos el acrosoma es lo que tienen los espermatozoides para abrir una cavidad dentro del óvulo. Pero estos no lo poseen, así que entran directamente sin la necesidad de ese acrosoma, de esas partes dendríticas que tienen por lo general los espermatozoides en los mamíferos, con lo que no tienen ese acrosoma. Bueno, podemos decir que los espermatozoides de fertilización interna, con o sin acrosoma, uniflagelados o biflagelados. La forma de la cabeza del espermatozoide varía ampliamente con la mayoría de las especies de peces, pero con respecto a la parte fisiológica es muy analógica. Bueno, vamos a hablar con las características físicas químicas del semen. El semen está compuesto por la plasma seminal y por los espermatozoides. La concentración de los componentes del plasma seminal pueden variar de individuo o individuo dentro de una misma especie. Cabe destacar que su función es prever un ambiente óptimo para el almacenamiento de los espermatozoides dentro y fuera de los testículos. Por lo tanto, el plasma seminal contiene principalmente compuestos minerales y bajas concentraciones de sustancias orgánicas. Predominan tres iones en su composición, que es el sodio, potasio y cloro. Sus concentraciones pueden variar, pero las más generales utilizadas son de 75 a 175 milímetros y también puede variar de 32 a 86 milímetros, de 112 a 183 milímetros respectivamente, con los iones de calcio y los de magnesio, que contribuyen significativamente en la composición del plasma seminal y sus concentraciones que están de 1 a 2 milímetros. Estos iones son importantes en la regulación de la movilidad espermática. Bueno, vamos a hablar sobre la inducción hormonal. La hormona más utilizada para inducir con éxito la maduración final y el desove en cautiverio en los bagres es el extracto de hipófisis de carpa, el EHC, que se adquiere con relativa facilidad en el comercio. Las dosis hormonales puede variar entre 5,5 y 6,6 miligramos de hormona por kilogramo de peso, o biomasa en dos inyecciones que se aplican con intervalos de 12 horas. Sin embargo, se ha obtenido éxito en la reproducción del bagre rayado. También podemos decir que el acetato de buserelina combinadas con el EHC pueden pues mejorar esa parte de la inducción hormonal. Y también pues se reportan pues resultados aceptables en la reproducción en cautiverio. Bueno, vamos a hablar de la crioconservación del semen de peces. Aquí se hacen investigadores han observado que como ciertas formas de vida pueden vivir congeladas durante algún tiempo y luego al descongelarse continúan con sus funciones vitales, la tecnología de crioconservación de semen se revolucionó hace 50 años aproximadamente por los descubrimientos con el glicerol, que pueden actuar como crioprotector y que es importante llegar a esa observación porque puede facilitar la congelación de los espermatozoides y su almacenamiento por largos periodos, para luego usarlos en programas de inseminación artificial. La crioconservación requiere de la deshidratación de las células inducidas por un diluyente que debe congelarse más rápido que las células en el, en el que están contenidas, ¿listo? Evitando así la formación de cristales de hielo y las concentraciones de los solutos intracelulares, lo cual es deletérea para las células, o sea, perjudicial más o menos, ¿listo? Bueno, vamos a hablar sobre la congelación y la descongelación del semen. El proceso de congelación debe ser lo suficientemente rápido como para que el choque térmico sea mínimo y sin embargo no tan rápido como para permitir la formación de cristales de hielo intracelular. De igual manera se recomienda que el semen crioconservado se descongele lo más rápidamente posible para evitar la recristalización del agua intracelular.
Bueno, para la captura, selección de los peces, inducción hormonal y obtención del semen, se hace de la siguiente manera. Empecemos con la capturación. Entonces, la captura de peces, los animales fueron pescados a través de chinchorros. O sea, por lo general así se hace la pesca. De 1 centímetro de ojo de malla, en horas, por lo general, de día. También tienen una menor intensidad solar para minimizar los efectos adversos de la radiación posteriormente en los machos. Fueron evaluados antes de ser trasladados a las piletas de manejo. Y la valoración de la madurez sexual se realizó haciendo una leve presión en sentido cráneo-caudal sobre la región abdominal, verificando la presencia del semen en la papila urogenital. Bueno, vamos a hablar de la inducción hormonal. Por lo general, la maturación final de las gónadas fue inducida hormonalmente con el extracto de hipófisis de carpa, que es el EHC, empleado una dosis por lo general y la más recomendable de 4 miligramos por kilogramo, a la -1, de peso corporal vía intramuscular, diluida con suero fisiológico y aplicada en la parte posterior de la base de la aleta dorsal. Y el semen fue extraído de 18 a 20 horas por postinducción. Bueno, para la parte de la inducción, para la parte de la obtención del semen, antes de obtener el semen, se recomienda que los animales sean tranquilizados con una solución de agua que contenga más o menos 300 ppm de 2-fenoxietanol al 0,3 mililitros de agua, donde se sumerge hasta la pérdida de su eje de nado. Posteriormente, los animales fueron extraídos de la solución y secados cuidadosamente para evitar que el semen fuera activado durante la recolección. De igual forma, se realiza un masaje abdominal para evacuar rastros de agua, orina, heces y bilis, y que pudieran contaminar la muestra. Bueno, vamos a la parte de la congelación del semen. Entonces, aquí pues hay que tener algo muy previo, y es que toca verificar la no activación espermática por parte del diluyente. Podemos decir que se hace un empacado en pajillas para cada diluyente, que se emplean 12 pajillas francesas de 0,5 milímetros, debidamente identificadas. Esas pajillas poseen un tapón de algodón que permite el llenado por aspiración hasta el extremo superior. El extremo libre fue sellado con polivinilo, luego se limpiaron y se ubicaron en posición vertical en un soporte de polímero de PVC y aluminio en el cual se realizó la primera fase de congelación que se describe a continuación. Entonces, en el proceso de congelación de las pajillas se realizan dos fases, que es la primera fase, es una vez ubicadas las pajillas en el soporte. Estas son introducidas en un termo seco de vapores de nitrógeno líquido, las cuales son expuestas a vapores durante 30 minutos, tiempo en el cual alcanzan una temperatura de 196 grados centígrados, pero en forma contraria, o sea, de menos 196. En la segunda fase, después que las pajillas hayan sido expuestas a los vapores de nitrógeno, son trasladadas y sumergidas en un termo de nitrógeno líquido hasta su evaluación. Estas pajillas fueron ubicadas en posición vertical en un soporte de PVC, diseñado según la longitud de las pajillas. La evaluación de la movilidad masal y post-descongelación se realizó, por lo general y lo más aconsejable, 8 días después del proceso de congelación.